Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno con un código de error que a más de uno le trae de cabeza, el P0696. Vamos a ver qué es exactamente, por qué salta el aviso, y sobre todo cómo se le puede meter mano de la manera más eficaz. A ver, esta luz, ¿a qué nos suena? El famoso testigo del check engine que se enciende ahí en el tablero sin previo aviso. Es, digamos, la primera señal de alarma, la que nos dice que algo bajo el capó pide a gritos que le echemos un ojo. Y sí, muchas veces detrás de esa lucecita está nuestro protagonista de hoy, el código P0696. Vale, ¿y qué narices significa este código P0696? Pues para que nos entendamos es bastante sencillo. La centralita del coche, el cerebro, ha detectado que hay demasiada tensión, demasiado voltaje, en el circuito del tercer ventilador. Y ojo, que esto es importante. Lo normal es que no sea el ventilador en sí lo que está roto. No, el problema suele ser eléctrico, algo que va mal en el camino, ya sea un cable, un conector o el interruptor que le da la orden de arrancar. Pero claro, para cazar al culpable primero hay que saber cómo funciona todo cuando no hay problemas. Así que vamos a hacer un repaso rápido de cómo se organiza el sistema de refrigeración, de quién manda aquí para que el motor se mantenga fresquito. Y aquí entra en juego la pieza clave, el módulo de control del tren motriz, o PCM para los amigos. Esto es, literalmente, el cerebro del motor. Imaginad que está constantemente recibiendo chivatazos de un montón de sensores por todo el coche. Con toda esa información, pues toma las decisiones importantes para que la mecánica vaya fina. La cosa funciona como una cadena de mando. Es muy lógico. Mirad, primero, un sensor de temperatura le dice al PCM, oye, que esto se está calentando. Si el PCM ve que la cosa sube de tono, decide que hay que enfriar el ambiente. ¿Y qué hace? Pues le manda una pequeña descarga eléctrica a una pececita llamada relé. El relé no es más que un interruptor, ¿vale? Un interruptor automático. Cuando recibe la señal, clac, se cierra, deja pasar la corriente gorda y el ventilador se pone a girar. Así de simple. El código P0696 salta precisamente cuando algo en esta cadena de comunicación se rompe. Perfecto. Ahora que tenemos claro el cómo debería ser, vamos a lo que nos interesa. ¿Por qué falla? Vamos a ver las causas más típicas y sobre todo, qué señales nos da el coche para que nos demos cuenta. Y aquí viene la buena noticia, o al menos la más probable. La experiencia de los mecánicos veteranos dice que, la mayoría de las veces, la culpa la tiene el componente más tonto y barato de todos, el relé. Es el sospechoso número uno de calle. Luego, pues sí, podría ser un fusible que se ha fundido o algún cable que hace mal contacto, y ya, en un caso súper raro, el problema podría estar en el PCM, en el cerebro. Pero vamos, que esto es muy poco habitual porque es una pieza blindada, muy difícil que falle. Y los síntomas, bueno, son de libro. Aparte de la dichosa lucecita en el cuadro, lo más cantoso es que la aguja de la temperatura empieza a subir más de la cuenta. ¿Cuándo? Pues sobre todo cuando el coche está parado pero el motor en marcha, como en un atasco o esperando en un semáforo largo. Es lógico, el coche no se mueve, no le da el aire de frente y si encima el ventilador no arranca, pues empieza a cocer. Y aquí mucho cuidado porque llegamos al meollo de la cuestión. Pasar de estos síntomas es jugar con fuego, porque como bien se dice, un sobrecalentamiento está a la vuelta de la esquina. Y eso no es una broma, ¿eh? Hablamos de averías muy serias, de las que duelen en el bolsillo, como cargarse la junta de la culata. De verdad, esto hay que tomárselo muy en serio. Venga, vamos al lío. ¿Cómo se encuentra el problema sin empezar a cambiar piezas a lo loco y dejarse un dineral? Pues siguiendo el método de un buen mecánico, con cabeza. El proceso es de pura lógica, de verdad. Siempre se empieza por lo más fácil y lo más probable. ¿Qué es eso? El relé. Hay un truco súper sencillo. En la caja de fusibles, que suele estar en el motor o bajo el salpicadero, buscas un relé que sea exactamente igual y lo intercambias. ¡Pim pam! Si de repente todo funciona, ¡bingo! Ya tienes al culpable. ¿Que no funciona? Pues pasamos al plan B, mirar el fusible. Y solo si el relé y el fusible están bien, ya nos ponemos a mirar cables y conectores. Lo de meterse con el PCM, eso es el último cartucho. Vale, una vez que hemos encontrado al culpable, arreglarlo suele ser pan comido. Pero cuidado, tan importante como saber qué hacer es saber qué no hacer. Vamos a ver los errores más típicos para no caer en la trampa. Esto lo resume perfectamente. El error número 1, y el que más le duele al bolsillo, es ir a lo bruto y cambiar el ventilador entero, un pastizal, cuando a lo mejor el problema era un relé de 10 euros. Es que es de locos. Otro fallo típico, poner un relé cualquiera, uno genérico, que luego dura 2 telediarios. No, lo correcto es seguir los pasos, con calma, de lo más barato a lo más caro, siempre. Así que, si de toda esta charla nos tenemos que quedar con una sola cosa, que sea esta. La regla de oro. Ante un código P0696, el primer sospechoso, el primer sitio donde hay que mirar siempre, es el relé.
Punto. Y con esto llegamos a la reflexión final. Un código como el P0696 no es solo un fastidio o una luz molesta en el cuadro. En realidad, es una oportunidad. Es el coche avisándonos para que evitemos un problema muchísimo más gordo, porque el coste real de ignorar esa lucecita no son los 10 o 20 euros de un relé. El coste real puede ser una factura de taller de 4 cifras por una avería de motor que se podría haber evitado perfectamente. Así que al final, hacer caso a estas pequeñas señales no es gastar dinero, es sin duda la mejor inversión en la vida de nuestro motor.